Las personas que aman estar en casa piensan diferente. Hay personas que disfrutan estar en casa, no como un refugio provisional, sino como un lugar real, un espacio donde el cuerpo baja la guardia y la mente deja de tensarse. Y aún así, durante mucho tiempo se les ha hecho creer que eso no es normal, que algo falla si no sienten la necesidad constante de salir, de socializar, de estar siempre disponibles. Vivimos en una cultura que premia lo visible, lo ruidoso, lo exterior. Y en ese contexto, amar estar en casa suele interpretarse como apatía, aislamiento o miedo. Pero esa lectura es superficial, porque las personas que aman estar en casa no están huyendo del mundo, están regulándose dentro de él. No se trata de no querer a los demás, se trata de no necesitar estímulo constante para sentirse completos. Mientras algunas personas se cargan de energía en el movimiento y la interacción, otras lo hacen en la quietud. Y eso no es una carencia, es una diferencia. Quienes disfrutan estar en casa suelen tener un mundo interno intenso. Piensan mucho, observan más de lo que hablan, procesan profundamente lo que sienten y lo que ocurre a su alrededor. Por eso, el exceso de ruido, de conversaciones superficiales o de exigencias sociales no les estimula, les drena. Estar en casa no es esconderse, es volver a un punto de equilibrio. Es el lugar donde no hace falta actuar, explicar, rendir ni adaptarse. Donde no hay que sostener una versión aceptable de uno mismo, solo estar. Para muchas de estas personas, la casa se convierte en el único espacio donde pueden ser exactamente quienes son, sin filtros, sin expectativas externas, sin presión por encajar. Y eso tiene un valor enorme en un mundo que constantemente pide más. A menudo se confunde introversión con timidez y preferencia por la calma con falta de ambición. Pero amar estar en casa no significa no querer crecer, significa crecer hacia adentro. Estas personas no viven menos, viven distinto. No necesitan llenar cada silencio porque no lo perciben como vacío. El silencio no les incomoda, les ordena. El problema no aparece cuando eliges estar en casa. El problema aparece cuando empiezas a sentir culpa por ello, cuando te convences de que deberías ser distinto, más sociable, más visible, más como los demás. Ahí es cuando el refugio deja de ser saludable y se convierte en duda, no por el lugar, sino por el juicio. La diferencia es sutil pero importante. Elegir estar en casa es una decisión, sentir que tienes que esconderte es una herida. Las personas que aman estar en casa no son antisociales, son selectivas. No rechazan la conexión, rechazan la superficialidad constante. Prefieren pocas relaciones, pero profundas. Pocos estímulos, pero significativos. Y eso las hace parecer extrañas en un sistema que mide el valor en cantidad y exposición. Por eso muchas veces no encajan, no porque estén mal, sino porque funcionan con otro ritmo. Un ritmo que no siempre es entendido ni respetado. Pero hay algo que conviene recordar. No todo lo valioso es ruidoso. No todo lo sano es visible. No todo lo pleno ocurre hacia afuera. Amar estar en casa no es rendirse al mundo. Es construir un lugar interno donde el mundo no arrasa. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de justificarte, dejas de compararte, dejas de pensar que te falta algo. Empiezas a reconocer que tu forma de estar en el mundo no es inferior, es distinta. Y quizá, solo quizá, esa diferencia no es un problema que haya que corregir, sino una forma legítima de vivir con más coherencia contigo mismo. Y quizá lo más importante de todo es esto. Amar estar en casa no es una renuncia a la vida, es una forma distinta de habitarla. No todos necesitan el mismo ritmo, el mismo ruido, ni la misma exposición para sentirse vivos. Algunas personas florecen hacia afuera, otras lo hacen hacia adentro. Y ninguna de las dos formas es superior a la otra. Cuando entiendes esto, dejas de pelearte contigo, dejas de justificar por qué prefieres la calma.
Dejas de pensar que te falta algo solo porque no encajas en un molde que nunca fue tuyo. Amar estar en casa no te hace menos capaz, menos interesante, ni menos valioso. Te hace consciente de lo que necesitas para estar bien. Y esa conciencia, en un mundo que empuja constantemente hacia afuera, es una forma silenciosa de fortaleza. Si este video te ha resonado, no es casualidad. Tal vez solo necesitabas escuchar que tu forma de ser no es un error, sino una diferencia. Si te reconoces en esto, puedes dejarlo en los comentarios. No para exponerte, sino para nombrarlo. A veces poner palabras ya es una forma de descanso. Y si quieres seguir explorando por qué piensas, sientes y vives diferente, suscríbete. En Diván no intentamos encajar, intentamos comprender.